Al fin y al cabo, el pueblo necesita saber de la salud de su presidente. Los pueblos de América Latina y del mundo están pendientes de su evolución y nosotros sistemáticamente hemos venido informando, lo seguiremos haciendo a medida que se vayan produciendo noticias buenas o noticias malas. Esperamos que no haya noticias malas como las que hemos tenido que informar en su momento. Esperemos que ahora lo que vengan sean noticias positivas para el comandante Chávez. ¿Eso significa que ustedes tienen alguna perspectiva de cuándo el presidente Hugo Chávez podría estar ya en condiciones de volver a Venezuela? Mira, todos quisiéramos que fuese ya, pero el pueblo venezolano le ha dicho al presidente Chávez, tómate tu tiempo, y el presidente está cumpliendo estrictamente su tratamiento. El vicepresidente Maduro, interrogado por un corresponsal de la agencia EFE en Caracas, preguntado por ese plazo, ha dicho que en semanas, él ha estimado en semanas el que el presidente Chávez pueda finalmente recuperarse de esa enfermedad, pues que está siendo tratada por los mejores especialistas del mundo. Ministro, me imagino que usted conocerá, ¿no?, por el manejo propio de ser una autoridad relacionada con las comunicaciones y la información, que han surgido críticas no solamente desde la oposición en Venezuela, sino que también en varios otros países del mundo sobre la escasa información concreta y comprobable, además, que se ha entregado sobre el real estado de salud del presidente Hugo Chávez. ¿Qué se responde frente a eso? Se responde con información, como hemos venido haciendo. En más de 30 ocasiones hemos informado sobre la evolución de salud del comandante Chávez y, como le he dicho, hemos dicho cosas positivas cuando se han producido y hemos dicho cosas negativas cuando se han producido. Hemos informado, por ejemplo, sobre un sangrado que hubo durante la intervención quirúrgica, hemos informado sobre el surgimiento de la infección respiratoria, pero también hemos informado cuando estas han sido superadas. Lo que pasa es que hay inducido por una oleada de operaciones psicológicas que utiliza la plataforma mediática capitalista mundial para sembrar incertidumbre. Y hay gente que se deja llevar por esas campañas, pero el pueblo venezolano, que es al fin y al cabo el que siente más de cerca al comandante Chávez porque nació de su seno y porque le sigue, pues ha estado conforme, según los estudios de opinión, con el modo en que ha venido informándose sobre la evolución de salud del comandante Chávez. ¿Cuánto tiempo se estima que el presidente puede estar sin ejercer el poder? Aquí hubo una discusión constitucional interesante que se planteó en algún momento, hasta que quedó resuelta sobre qué debía ser el día en que el presidente debía jurar para este nuevo mandato. Pero ¿cuánto tiempo podría estar en la práctica él sin estar ejerciendo el poder? Es que el presidente no ha dejado de ejercer el poder. Él tiene un permiso constitucional aprobado por unanimidad por todas las bancadas de la Asamblea Nacional, que es nuestro poder legislativo, y ese permiso constitucional le permite estar físicamente ausente de Venezuela. Está tratándose en la isla de Cuba con los mejores especialistas y coordina con el vicepresidente ejecutivo, que según nuestra Constitución comparte las funciones de jefatura del Poder Ejecutivo, la conducción de los asuntos de gobierno, que puede encabezar los consejos de ministros, y el presidente ha estado firmando decisiones. Recientemente hubo una reunión en La Habana con el vicepresidente ejecutivo, con el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, y otros funcionarios de su gobierno, y el presidente ha dado directrices, ha firmado, entre otros documentos, un mensaje para los mandatarios y jefes de gobierno que asisten acá a la reunión de la CELAC en Santiago de Chile, documento que ha de ser leído en las próximas horas por el vicepresidente Maduro en nombre del comandante Chávez. Antes de hablar de la participación venezolana en la cumbre, una última pregunta. La reacción del gobierno venezolano oficialmente frente a lo que ocurrió con la publicación que hizo el diario español El País, este error en publicar una fotografía diciendo que era Hugo Chávez, entubado, cuando la realidad mostró otra cosa. ¿La conclusión del gobierno venezolano frente a esto es que se trató efectivamente de un error o, como algunos lo han planteado desde Venezuela, hubo aquí un tipo de campaña política para perjudicar al gobernante? Sí, nosotros nos inclinamos porque hubo mala fe en la publicación de esta fotografía, o al menos liviandad. Una liviandad que no se expresa cuando se trata, por ejemplo, de un mandatario europeo, un líder europeo, por ejemplo, que estuviese en una circunstancia como esa. Dudo mucho que se hubiese publicado una fotografía grotesca como esa. En nuestro caso hemos anunciado acciones legales contra el diario El País de España por este manejo grotesco de este caso, que lo ha hecho descender al nivel del diario ABC, otro periódico español que tiene una campaña sistemática contra Venezuela, aprovechándose de la circunstancia de salud del comandante Chávez. Lo quiero llevar ahora, ministro, a la cumbre propiamente tal y la participación de Venezuela en este contexto. ¿Qué rol atribuye usted precisamente a esta conferencia entre los países de Latinoamérica y el Caribe con los de la Unión Europea,
donde todavía se siguen notando estas desigualdades o estas asimetrías en muchos casos entre ambas partes, ¿no? Incluso dentro de Latinoamérica y el Caribe, siendo además esta parte del continente en el mundo el que muestra los mayores grados de desigualdad. ¿Cuál, por lo tanto, en ese contexto es el rol que juega Venezuela? Bueno, el rol de Venezuela ha sido reconocido como uno de los grandes impulsores de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Tuvimos el honor de ser quienes fuimos anfitriones de la primera cumbre de la CELAC en Caracas hace ya un año con el presidente Chávez a la cabeza, y es la concreción del sueño de nuestro libertador, de Simón Bolívar, y de nuestros libertadores que hace 200 años trazaron este camino y lamentablemente fue truncado. Sembraron divisiones, sembraron conflictos entre nuestros países para mantenernos divididos. Ahora hemos comprendido, se ha dado la confluencia histórica de gobernantes, de líderes políticos que entienden la inevitabilidad de encontrarnos en el marco de nuestras diferencias, de nuestras especificidades, para actuar en el mundo como un bloque. Hoy se manifiesta frente a Europa y se hace con los pantalones largos, como se diría coloquialmente, sin los tutelajes del pasado. Hoy día América Latina y el Caribe son un espacio en el que se siembra además la esperanza de que un mundo distinto es posible, donde la fatalidad, la inevitabilidad de modelos caducos ya no es vigente y se puede soñar con un mundo diferente en nuestra cotidianidad. Ministro, en la redacción de la declaración de la cumbre, Venezuela se anotó, podríamos decir, un triunfo respecto de sus aspiraciones al conseguir que se eliminara del borrador una frase que hacía alusión a mantener el respeto jurídico sobre las inversiones extranjeras en América Latina. ¿Por qué? Bueno, cada país tiene en su soberanía el derecho a establecer su propio modelo económico y se ha buscado una redacción que es aceptada por todas y todas las delegaciones asistentes, de modo pues que es algo cotidiano, es normal en este tipo de eventos que algún país tenga observaciones a la redacción de un determinado artículo, de una determinada cláusula. Pero, en ministro, este caso ha sido satisfactoria para todos, ¿no? Sí, no está entrando para nada al fondo de mi pregunta, que tiene mucho de fondo. ¿Por qué a ustedes les parece que no debía estar presente en una declaración tan importante como esta, una frase en la que se alude explícitamente a mantener el respeto jurídico respecto a las inversiones de extranjeros en América Latina? Porque eso es debatible, es opinable, qué significa respeto, porque los países, por ejemplo, han tenido en ocasiones que tomar medidas como la nacionalización de una materia prima que se produzca en su país, acá mismo en el caso del cobre, en Venezuela en el caso del petróleo. Entonces no podemos establecer camisas de fuerza que impidan a nuestros países tomar decisiones soberanas respecto, por ejemplo, de sus materias primas, de sus recursos naturales. En el caso de que se vayan a tomar futuras decisiones respecto de inversiones extranjeras en Venezuela, por ejemplo. Mira, no, yo no estoy aquí anunciando ningún tipo de medidas, lo que siento es que hay asuntos que son de principios, no podemos impedir a ningún país que en un momento determinado puedan tomar decisiones soberanas, ninguno de estas declaraciones pues está por encima, por ejemplo, de nuestras constituciones respectivas. En el caso de la venezolana, pues se establece la propiedad estatal sobre el petróleo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros tenemos un orden jurídico que nos permite asociarnos con empresas extranjeras, pero nosotros mantenemos la mayoría del capital accionario sobre esas empresas que trabajan pues en el campo petrolero. A ver, en el caso venezolano se ha visto que inversiones francesas, estadounidenses, españolas de alguna manera se han visto afectadas. Esto no solamente ocurrió, sin embargo, en Venezuela, ha pasado también en Argentina, ha ocurrido en Bolivia. Por lo tanto, ¿usted cree que el que se haya conseguido que se retirara esta frase de la declaración, tal como el gobierno venezolano lo planteó, es porque en la práctica la mayoría de los países latinoamericanos van pensando que no necesariamente es el camino ese respeto jurídico a las inversiones? Es que justamente podemos discutir qué significa respetar a las inversiones. Nosotros recibimos acá en este continente inversiones de distintas partes del mundo, pero hay ocasiones en las que los países deciden soberanamente que deben tomar control de sus recursos naturales y proceden a restablecer la propiedad de nuestros pueblos sobre esos recursos. Y eso es un derecho que no puede colocársele barricadas o camisas de fuerza, porque pertenece a la soberanía de cada uno de nuestros pueblos, de nuestros países. Ministro, le quiero agradecer estos minutos de conversación con nosotros aquí en Espacio Riesgo en el marco de esta cumbre de la conferencia CELAC. Que esté muy bien. Gracias, muy amable.